Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual hemos de leer la Escritura en esta ocasión en Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al 12 y 14 al 16. Dice el apóstol San Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es Dios abriendo los grandes misterios de la Biblia. Los grandes misterios de la Biblia contienen dentro todos los misterios de toda la creación y lo que hay en la creación. Y para poder comprender los misterios de la Biblia, tenemos entonces que ir a la Biblia y tenemos que esperar que el Espíritu de Dios nos abra
las Escrituras y así nos abra los misterios de la Biblia. Porque la Biblia fue dada por Dios a través de su Espíritu Santo, por medio de los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Jesús y los apóstoles del Señor Jesucristo, incluyendo al apóstol San Pablo. Por lo tanto, si los misterios de la Biblia fueron traídos por el Espíritu Santo, el único que puede abrir los misterios de la Biblia es el Espíritu Santo. Ninguna otra persona lo puede hacer. Y son abiertos para el pueblo de Dios. Dice San Mateo capítulo 13, versos 9 en adelante: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos no les es dado. A unos les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, y a otros no les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, son bienaventurados aquellos a los cuales les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. En este mismo capítulo 13 de San Mateo, versos 16 en adelante, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Son bienaventurados aquellos que pueden ver lo que Dios prometió siendo cumplido, y pueden oír al instrumento en el cual están siendo cumplidos estos eventos proféticos. Y aquí el gran evento profético que estaba siendo cumplido era la primera venida de Cristo. Y la primera venida de Cristo la desearon ver los justos y los profetas del Antiguo Testamento y los reyes también, y no lo vieron. Pero aquellos hombres sencillos, pescadores y otros agricultores, estaban viendo lo que habían deseado ver los profetas, los justos y los reyes de Dios del Antiguo Testamento. Ellos estaban viendo el evento profético más grande prometido para aquel tiempo, y estaba siendo cumplido en un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. El pueblo hebreo esperaba la venida del Mesías, pero la esperaba en una forma grande, lo esperaba como rey, lo esperaba en gloria, lo esperaba como león de la tribu de Judá, como rey, como el hijo de David. Y vino en una forma tan sencilla, vino como Cordero de Dios para tomar el pecado del ser humano y morir por el pecado del ser humano, para quitar así el pecado del ser humano. Vino sin el atractivo que ellos esperaban que el Mesías tuviera. Ahora es que en el Antiguo Testamento los profetas, cuando hablaron acerca de la venida del Mesías, hablaron de ella juntando la primera y la segunda venida de Cristo. Y se hablaba en aquellos tiempos como si fuera una sola. Pero
entre la venida de Cristo como Cordero y la venida de Cristo como León transcurren aproximadamente 2000 años, y eso hace una brecha entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En esa brecha es que se lleva a cabo la dispensación de la gracia, en donde Dios llama de entre hebreos y de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y por eso, cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo y pidió su muerte en la cruz del Calvario, y Cristo fue muerto, crucificado, allí Él llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados, descendió al infierno en cuerpo espiritual, aunque su cuerpo físico fue colocado en una tumba hecha en una cueva y fue envuelto en una sábana. Pero el ser humano no muere cuando su cuerpo físico muere. Cuando el cuerpo físico de la persona muere, lo que murió fue su casa terrenal. Pero la persona sigue viviendo y tiene que ir a otra dimensión, y por consiguiente, Cristo, al morir físicamente, tuvo que ir a otra dimensión, y por cuanto el pecado de todos nosotros estaba en Él, porque Él se hizo pecado por nosotros, encontramos que estando con nuestros pecados en Él, por lo cual Él tuvo que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, en espíritu, que es cuerpo espiritual o angelical, tuvo que ir a donde van los pecadores, que es el infierno. Y allí Él tuvo una lucha con el diablo, y allí Él llevó nuestros pecados y los regresó así al diablo, que es el originador del pecado. Y Cristo le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y por eso en Apocalipsis capítulo 1 verso 18 Cristo dice que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, y Él dice que Él es el que estuvo muerto y vive. Ahora podemos ver a dónde tuvo que ir Cristo por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, para poder quitar nuestros pecados y así nosotros poder vivir eternamente. Ahora encontramos que luego Cristo pasó al paraíso. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento que habían efectuado el sacrificio por el pecado con aquellos animalitos de sacrificios, los cuales tipificaban a Cristo. Por lo tanto, ellos creían en el Mesías y en su sacrificio, creían allá en el tipo y figura que representaba a Cristo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ellos estaban esperando el Mesías allá en el paraíso. Allí había llegado también Juan el Bautista al paraíso, y allí estaban esperando el Mesías. Y cuando Cristo pasó del infierno al paraíso, allí le dieron la bienvenida en el paraíso, y luego Cristo resucitó con los santos del Antiguo Testamento, y aparecieron ellos a muchos de sus familiares. Dice así San Mateo capítulo 27 verso 51 en adelante, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo,
y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Cuándo salieron de los sepulcros? Después de la resurrección de Cristo. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí podemos ver el gran evento de la resurrección de Cristo y cómo Cristo resucitó con él a los santos del Antiguo Testamento, los cuales luego ascendieron al cielo con Cristo cuando Cristo ascendió victorioso al cielo. Ahora todo esto es un misterio de la Biblia, el cual fue cumplido hace aproximadamente 2000 años, no completo los 2000 años, o sea que van como 1970 años, conforme al calendario gregoriano. Y ahora, esto es un gran misterio, es el misterio de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, y luego la aparición de ellos en la tierra. Vean, en la resurrección ellos aparecieron a muchas personas, muchos de sus familiares, y Cristo apareció a sus discípulos, y por consiguiente a María y a sus hermanos. Ahora, el tiempo de la resurrección y la estadía de Cristo luego en la tierra por unos 40 días, aunque Él cuando resucitó ascendió al cielo y se presentó ante Dios y presentó su sacrificio allá en el cielo, luego volvió y estuvo con sus discípulos por 40 días y estuvo apareciéndole a ellos en diferentes ocasiones, Cristo con su cuerpo glorificado. Por lo tanto, ya el cuerpo glorificado es inmortal y es sin pecado. Por lo tanto, ya no puede morir más y ya no puede tomar sobre ese cuerpo los pecados de las personas, porque ya lo tomó sobre su cuerpo que fue crucificado. Ahora encontramos que en ese lapso de tiempo de 40 días, Cristo estuvo apareciendo a sus discípulos y también estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que estuvo predicándole a ellos, a sus seguidores, a los creyentes en él. O sea que fue una etapa privada de Cristo con sus seguidores. Ahora encontramos que durante ese tiempo tampoco creyeron los que lo habían rechazado a él. Más bien decían que sus discípulos habían tomado el cuerpo del Señor Jesucristo y se lo habían llevado. Estuvieron combatiendo la resurrección de Cristo y diciendo que eso de que había resucitado no era verdad, y le habían pagado a los guardias que habían visto la resurrección de Cristo y habían visto a los ángeles para que dijeran que sus discípulos se lo habían llevado. Vean lo que son los grupos religiosos fanáticos que no quieren creer la verdad del cumplimiento de las profecías correspondientes al tiempo en que ellos están viviendo. Vean, pidieron la muerte de Cristo, o sea, lo condenaron a muerte. Eso significa que están dispuestos hasta a matar. Y luego
pidieron al gobierno que lo crucificara. Vean todo ese sentir en el alma de esos enemigos de Cristo. Por eso Cristo les dijo que ellos deseaban hacer los deseos de su padre, y les dijo que ellos eran hijos del diablo. El diablo es asesino. Por lo tanto, vean ustedes como también Caín es un hijo del maligno que mató a su hermano Abel. Ahora encontramos que luego que se cumple también la resurrección de Cristo, vean ellos, pues viendo que Jesús tenía poder y lo que Jesús decía se cumplía, cuando Cristo fue sepultado, ellos pidieron al gobierno, a Pilato, que colocara una piedra grande en la cueva donde fue sepultado Cristo y colocara guardias allí. Dijeron, porque este impostor, este falso dijo que iba a resucitar. Vean, le tenían miedo, aún después de muerto, tenían miedo que resucitase como él lo había dicho. Pero para Dios no hay ninguna cosa imposible. Lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque el diablo trate de impedirlo. Pensaron que con una roca sellada con el sello romano y unos guardias allí, pues ya Cristo no iba a poder salir de la tumba. Pero Cristo dijo que al tercer día Él se levantaría de entre los muertos, Él resucitaría. Él dijo en una ocasión en San Juan capítulo 12, verso 19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que estaba hablando del templo de Salomón o el templo que construyó Herodes allí, pero Cristo estaba hablando de su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es el templo humano de Dios. Y ahora en 3 días lo levantó, lo resucitó de entre los muertos y ya no muere, es inmortal y está en el cielo sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión como sumo sacerdote por cada persona que, arrepentido de sus pecados, lo recibe como su Salvador personal. Porque no hay otro Salvador, solamente el Señor Jesucristo. Ya Él realizó la obra de redención. Él allá en el Calvario murió por nuestros pecados, por lo tanto Él pagó el precio del pecado, que es la muerte. Esa es la sentencia divina. El alma que pecare morirá, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el juicio divino de la muerte cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Si Cristo no moría en la cruz del Calvario en aquel día, la raza humana no existiría en la actualidad. Solamente existiría un hombre sobre el planeta Tierra, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Cristo, el grano de trigo, murió por todos nosotros para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Por eso
el día de Pentecostés se cumplió también la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre 120 personas. Es otro de los misterios de la Biblia, la venida del Espíritu Santo, la cual estaba prometida desde el Antiguo Testamento, pero nadie sabía cómo sería el cumplimiento de esa promesa. Pero vean, todo tiene un mecanismo y todo lo que Dios ha prometido tiene una trayectoria hasta que llega a su cumplimiento. Dice en Proverbios capítulo 1, verso 23, dice: volveos a mi reprensión. Eso es un llamado de Dios para que la persona arrepentida de sus pecados venga a Dios y le pida perdón a Dios para que Dios perdone sus pecados. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Vean, la promesa es que Dios derramará su espíritu sobre las personas que se vuelven a Dios, las personas que se vuelven a la reprensión de Dios, donde Dios los llama para que se arrepientan de sus pecados. Y os haré saber mis palabras. Y ahora, ¿a quienes Dios ha prometido hacer saber sus palabras? Aquellos que se vuelven a Dios arrepentidos de sus pecados, y Dios los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Para esas personas sobre las cuales Dios derrama de su Espíritu Santo, es la promesa que Él le hará saber sus palabras. Ahora encontramos también en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28 en adelante, donde también tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Para la venida del Espíritu Santo hay un tiempo señalado. Es este tiempo de restauración de la raza humana, donde Dios está restaurando la raza humana a la vida eterna de donde el ser humano cayó. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, en su primer mensaje, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36 en adelante, y también en el capítulo 2, verso 14 en adelante. Vamos a leer primero el capítulo 2, verso 14 en adelante. Esto fue el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 personas creyentes en Cristo. Dice, capítulo 2, verso 14 del libro de los Hechos, 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que era durante la mañana, a eso de 9 a 10 de la mañana, o de 8 a 9 de la mañana.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para cuándo dice San Pedro aquí que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne? Para los postreros días. Sobre toda carne, sobre toda persona arrepentida de sus pecados que recibía a Cristo como su Salvador y era bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre esas personas. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios de arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, antes que venga la gran tribulación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora se abre un ciclo de salvación y vida eterna, tanto para hebreos como para gentiles, desde el día de Pentecostés en adelante, que es la brecha en donde se cumple la dispensación de la gracia, en donde Dios da salvación y vida eterna gratuitamente para toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal. Y así Cristo perdona los pecados de la persona y se hace realidad la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Se hace realidad en la persona y la persona queda limpia de todo pecado y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa persona ha recibido la salvación de su alma. Esa es una de las personas que ha invocado el nombre del Señor Jesucristo y ha sido salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se invoca el nombre del Señor cuando se recibe a Cristo como nuestro Salvador, y se invoca el nombre del Señor cuando la persona es bautizada en agua. Se invoca el nombre del Señor bautizando a la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso ustedes escuchan en los bautismos en agua que se dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y se sumerge a la persona en las aguas, en el bautisterio o en el río o en el mar. Ahora, es muy importante que toda persona comprenda este misterio de recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Es uno de los misterios del reino de los cielos, contenido ¿dónde? En la Biblia. Por lo tanto, este es uno de los misterios grandes de la Biblia, en el cual la persona obtiene el perdón de sus pecados y obtiene el bautismo del Espíritu Santo y obtiene salvación y vida eterna. Por lo tanto, este es un misterio tan grande que toda persona necesita conocerlo para que así pueda recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará
con Espíritu Santo y fuego, y así la persona obtendrá el nuevo nacimiento, del cual Cristo le habló a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, 1 al 6, donde le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y toda persona desea entrar al reino de Dios, y para entrar tiene que hacer lo que dice la Biblia que hay que hacer, lo cual es lo que Cristo ordenó: nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo nacemos del agua y del Espíritu? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo entonces nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento, y así habremos nacido del agua y del Espíritu. Y así hemos entrado al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. El reino de Dios se encuentra en una fase espiritual, y toda persona que ha entrado al reino de Dios ha entrado a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de Dios está en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo, en una fase espiritual donde hemos estado obteniendo el nuevo nacimiento y hemos estado obteniendo el cuerpo angelical de la sexta dimensión, que es el cuerpo primero que toda persona necesita obtener para tener vida eterna. Y después viene el otro cuerpo, que es el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual Cristo nos dará en este tiempo final, conforme a como está prometido en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con el mismo poder con el cual Él sujeta a sí mismo todas las cosas, toda la creación, con ese mismo poder Él nos transformará y nos dará así un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible, eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces ya estaremos restaurados a la vida eterna física, con un cuerpo nuevo, eterno y joven para toda la eternidad, que representará de 18 a 21 años de edad. Y esa es la clase de cuerpo que todo ser humano ha deseado tener, un cuerpo joven y eterno. Ese es el cuerpo que Cristo ha prometido para ustedes y para mí. Por eso es tan importante conocer estos misterios de la Biblia. A medida que pasan los años a la persona se da cuenta que necesita un nuevo cuerpo, porque el cuerpo físico que recibió de sus padres terrenales se le va poniendo viejo, y a medida que le van pasando los años, más se acerca a la tumba y más se acerca
a su final terrenal. Y no queremos dejar de existir nosotros. Por lo tanto, necesitamos un Salvador que nos salve de la muerte, tanto de la muerte física como de la segunda muerte, que es el lago de fuego, y también nos salve de la muerte espiritual. Y solamente hay un Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. No busque a otra persona, solamente hay un Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo tiene la esperanza de volver a vivir, pero en un cuerpo eterno, glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, tiene un consuelo grande, el cual es el siguiente, en donde puedo decir: aunque mi vida en esta tierra, en este cuerpo físico, no es como yo deseo que sea, no vivo multimillonario, no vivo con todo lo que yo deseo tener, pero algún día voy a vivir en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando esté en ese cuerpo, estaré como rey con Cristo en su reino. Seremos reyes y sacerdotes con Cristo, y ningún rey en el reino de Cristo será pobre. Ahí es donde seremos ricos físicamente y también ricos espiritualmente. Ahora, la riqueza espiritual la obtenemos aquí estando en estos cuerpos, pero la riqueza total física la obtendremos en el reino milenial de Cristo nuestro Salvador. Aunque podemos obtener riquezas también estando en este cuerpo, y si las sabemos usar en el reino de Cristo, estaremos almacenando tesoros en el reino de Dios, en el cielo. Cristo dijo: haced tesoros en el cielo. Ahora, Cristo, siendo rico, se hizo pobre, y ahora, por la pobreza de Cristo, Él nos ha hecho a nosotros ricos. Somos ricos con Dios. Y esa riqueza así primero se manifiesta en lo espiritual. Somos ricos espirituales y todo es nuestro. Y podemos también obtener en lo físico riquezas si sabemos usarlas correctamente. Pero si no sabemos usarlas correctamente para beneficio del reino de Dios, entonces Dios nos mantiene con lo que es necesario para vivir. Pero si usted tiene fe y cree que por Cristo hacerse pobre nos ha hecho ricos a nosotros, y lo cree con toda su alma, y cree que eso puede cumplirse físicamente estando todavía en el cuerpo físico mortal, puede hacerse realidad para ustedes también. Por lo tanto, que Cristo nos dé riquezas terrenales para usarlas en su reino espiritual. Ahora, vean cómo todo comienza para la persona entrar al reino de Cristo. El día de Pentecostés entraron al reino de Cristo 120 personas, pues ellos antes no habían nacido de nuevo, aunque habían estado con Cristo por 3 años y medio bajo
el misterio de Cristo. Ahora, el día de Pentecostés, en el primer mensaje que Pedro predica, dice en el capítulo 12, verso 34 en adelante del libro de los Hechos: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas, arrepentidos de sus pecados, recibieron a Cristo como su Salvador, y fueron bautizadas ese día como 3,000 personas. Para bautizar como 3,000 personas le tomaría la mañana y la tarde también, pero fueron bautizados ese mismo día, porque la persona, cuando recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y lava sus pecados en la sangre de Cristo, el próximo paso es ser bautizado. El mismo día que recibe a Cristo debe ser bautizada la persona. Vean, aquí el mismo día que recibieron a Cristo fueron bautizados los que recibieron a Cristo, que fueron como 3,000 personas. Y también el eunuco, al cual Felipe le explicó las Escrituras y le explicó el misterio, la primera venida de Cristo, y le habló también del bautismo en agua. El eunuco le dice a Felipe: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees, bien puedes. Y él dijo: yo creo. Por lo tanto, bajaron del carro donde iban y bajaron a las aguas, y Felipe bautizó al eunuco, y el eunuco regresó a Etiopía muy feliz, muy gozoso en el Señor, y llevó el evangelio al territorio de Etiopía. Él era el tesorero de la reina de Candace. Así es que era una persona importante, el cual recibió a Cristo, porque el evangelio es para todo ser humano, no importa su posición o condición social, económica o política. Es para los pobres y es para los ricos también, porque tanto los pobres como los ricos necesitan un Salvador que salve su alma, que perdone sus pecados y que limpie sus pecados con su sangre, y quede la persona como si nunca en la vida hubiese pecado. Y solamente hay uno que puede hacer eso, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Él puede perdonar tus pecados y limpiarte con su sangre de todo pecado, y puede bautizarte con Espíritu Santo y fuego y producir en ti el nuevo nacimiento, y así darte salvación y vida eterna, y así asegurar
asegurarte Él tu futuro y tú asegurar tu futuro con Él, con Cristo. ¿Qué otro hombre hay en la tierra que haya muerto y haya resucitado y se haya sentado con Dios en su trono? Solamente uno, nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos poner nuestra confianza de nuestro futuro después de esta vida terrenal en tonterías o en cosas que no son reales, sino que tenemos que colocar nuestro futuro en las manos de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí tendremos nuestro futuro asegurado con Cristo en su reino. Y ahora, este es uno de los misterios grandes de la Biblia. Muchas personas han visto que desde el tiempo de Jesús y los apóstoles se está predicando el Evangelio. Es que con la predicación del Evangelio, la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo llega al oído y al alma, al corazón de los seres humanos, y el que es de Dios oye la voz de Dios. Las ovejas del Padre que le dio a Cristo para que les dé vida eterna oyen la voz de Cristo, el buen pastor, por medio de la predicación del Evangelio, y despiertan a la realidad que necesitan a Cristo, el buen pastor, para que les dé vida eterna. No hay otro que les pueda dar vida eterna a las ovejas de Dios sino Jesucristo, el buen pastor. Por lo tanto, el llamado de Efesios capítulo 5, verso 14, se convierte en una realidad para todos aquellos que escuchan el Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador personal. Dice Efesios capítulo 5, verso 14: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es el que alumbra el camino del ser humano. Sin Cristo la persona está caminando en tinieblas y no sabe ni de dónde vino, ni dónde está, ni a dónde va. Y por eso tiene el ser humano un sentir dentro, un gemir dentro de su alma, una angustia dentro de su alma. Eso es angustia existencial. Pero cuando recibimos a Cristo, se va esa angustia y ya estamos seguros en Cristo y ya sabemos de dónde hemos venido. Hemos venido de Dios, del cielo, y sabemos dónde estamos y por qué estamos aquí. Estamos aquí para recibir a Cristo como nuestro Salvador y obtener el perdón de los pecados y ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Para eso estamos aquí. Ese es nuestro presente y la causa de nuestro presente. ¿Y qué será nuestro futuro? Nuestro futuro es glorioso en el reino de Cristo. Por lo tanto, vean aquí por unos momentos lo que será para los creyentes en Cristo luego que Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre y resucite a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados. Vean, el futuro de los creyentes en Cristo que mueren es glorioso. Van al paraíso y cuando Cristo los resucite, los resucitará en un
nuevo cuerpo eterno y glorificado. Un cuerpo joven para toda la eternidad. Cristo prometió que los creyentes en Él no morirán eternamente. O sea que la muerte física no es para el creyente en Cristo quedar sin un cuerpo físico. En la resurrección, Él dará un nuevo cuerpo a todos los creyentes que ya murieron. Veamos en San Juan capítulo 11, versos 25 al 26, dice, y le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Creemos esto que Cristo dice? Sí, Señor. Nosotros creemos esto porque Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para darnos salvación y vida eterna. El Hijo del Hombre que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Sin Cristo, la persona está perdida y sin esperanzas. Sin esperanzas de continuar viviendo eternamente. Por lo tanto, el único que tiene esperanza de vivir eternamente es el creyente en Cristo. Fuera del creyente en Cristo, ¿qué garantía tienen las personas en que vivirán eternamente? Ninguna garantía. ¿Quién le dice a las personas que vivirán eternamente sin Cristo? Nadie se los dice. Pero Cristo promete a los creyentes en Él que les dará vida eterna y vivirán eternamente en su reino. Por lo tanto, no podemos poner nuestra esperanza en la ciencia o en la política o en la economía, sino en Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora podemos ver aquí en el libro del Apocalipsis capítulo 20, versos 4 en adelante, donde dice lo que será el futuro de los creyentes en Cristo luego de la gran tribulación. Dice, esto es en el reino milenial de Cristo. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivirán nuevamente los creyentes en Cristo que han muerto y reinarán con Cristo por 1000 años para comenzar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ven? Los otros muertos son los que no son creyentes en Cristo que mueren. No vuelven a vivir. No vivirán, no serán resucitados para vivir en el reino milenial de Cristo. Serán resucitados después del reino milenial. ¿Para qué? Para ir a la corte suprema divina, para ser juzgados por Cristo desde el trono blanco del juicio divino y ser condenados todos los que no creyeron en nuestro amado Señor Jesucristo y no lo recibieron como su Salvador. O sea que la persona puede decir, yo no voy a recibir a Cristo como mi Salvador.
La persona tiene libre albedrío y es la persona la que tiene que hacer la elección, es la que tiene que decidir. La decisión le corresponde a la persona y tiene que hacerla de todo corazón. Por lo tanto, cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, será juzgada, y los que no creyeron serán condenados y echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte, en donde dejarán de existir en cuerpo, espíritu y alma, y serán como si nunca en la vida hubiesen existido. Pero los que recibieron a Cristo como su Salvador no dejarán de existir, continuarán viviendo después del reino milenial, continuarán viviendo por toda la eternidad. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vean la posición que van a tener los creyentes en Cristo. Será la de sacerdotes y reyes en el reino de Cristo. ¿Y por qué los que no han recibido a Cristo no podrán estar allí? Porque la persona, al no recibir a Cristo, está diciendo: yo no quiero vivir en el reino de Cristo. Y si no quiere vivir, Cristo no lo obliga. La persona es la que elige vivir en el reino de Cristo o no vivir en el reino de Cristo. Y si no va a vivir en el reino de Cristo, ¿a dónde va a ir? Va a ir al lago de fuego, que es la segunda muerte, donde dejará de existir. Pero nosotros todos queremos continuar existiendo y recibir un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Hemos visto el misterio del ser humano y por qué está aquí en la tierra. Cristo dijo que la vida no es nada más que la comida y el vestido. La vida es mucho más. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es Cristo. Y la vida eterna solamente usted la puede obtener a través de Jesucristo. Por lo tanto, hay que hacer lo que dijo Cristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora tenemos que comprender que lo primero para el ser humano es el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. El único lugar seguro es el reino de Dios. Por lo tanto, ese es el lugar donde nos garantiza que viviremos por toda la eternidad. Y el rey de ese reino es Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, las palabras de Cristo en San Marcos capítulo 16 y también San Lucas capítulo 24 deben ser entendidas claramente para nuestro propio beneficio, para así asegurar nuestro futuro eterno. Dice en San Lucas capítulo 24 versos 44 en adelante, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando Dios nos abre las Escrituras, también nos abre el entendimiento para entender las Escrituras. Si Dios abre las Escrituras y no nos abre el entendimiento, no podemos entender las Escrituras. Por lo tanto, es necesario que toda persona pida a Dios que le abra el entendimiento para entender las Escrituras y así entender los misterios de la Biblia. Sigue diciendo, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora Cristo ordena predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, porque ninguna otra persona y ningún otro nombre puede perdonar los pecados del ser humano, y con ninguna otra persona usted tiene que arrepentirse de sus pecados, sino con Jesucristo nuestro Salvador. Hay personas que se arrepienten de haber hecho algo mal, de haber pecado, y se arrepienten con alguna persona, un familiar o algo, pero eso no significa que sus pecados han sido perdonados. Pero cuando la persona viene arrepentida a Cristo de sus pecados y confiesa a Cristo sus pecados y le pide perdón a Cristo por sus pecados, Cristo otorga el perdón de los pecados a la persona. Por eso se predica en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y ahora dice Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vieron lo sencillo que es todo? El que se pierde porque no creyó, y por cuanto no creyó, pues no fue bautizado, y por cuanto no creyó y no fue bautizado, Cristo no lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y no obtiene el nuevo nacimiento y no entra al reino de Dios. Pero el que cree recibe a Cristo como nuestro Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene la persona el nuevo nacimiento, y ahora es una nueva criatura y está dentro del reino de Dios, está colocado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Leemos también en San Juan capítulo 13, versos 13 en adelante, donde dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese es Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda persona que cree en Cristo no se perderá, vivirá eternamente con Cristo en su reino. En el tiempo de Moisés,
cuando iban por el desierto rumbo a la tierra prometida, por causa del pecado del pueblo, las serpientes venenosas comenzaron a morder a los hebreos, y una mordida de una serpiente venenosa, eso es la muerte para la persona. Ya tiene la muerte en la persona y está sentenciada a morir. Tipo y figura de lo que sucedió en el huerto del Edén, donde la serpiente antigua, el diablo, allá mordió la raza humana con el pecado y colocó el veneno del pecado en la raza humana, y por esa causa la raza humana ha venido a ser mortal, y por consiguiente la muerte entró a la raza humana. La muerte entró por un hombre, Adán, pero la vida entra a la raza humana por medio de otro hombre, el segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, las personas allá en el desierto, los hebreos que eran mordidos por serpientes venenosas, sí, con una mirada de fe miraban a la serpiente de bronce que Moisés levantó en una vara, la persona no moría. El veneno mortal que habían colocado esas serpientes en las personas quedaba anulado. Era una mirada de fe. No tenían que tocar la serpiente, solamente tener una mirada hacia esa serpiente. Vean, eran como unos 2 millones de hebreos en el desierto, y la serpiente estaba levantada en una vara. Por lo tanto, algunas personas quizás desde la tribu donde él estaba, quizás veía algo pequeñito allá, pero esa era la serpiente de bronce, a causa de la distancia. Pero con una mirada de fe a esa serpiente de bronce, el pecado de la persona quedaba perdonado, y entonces el veneno de la serpiente quedaba anulado, porque la causa de esas mordidas de serpientes era por causa del pecado del pueblo, y el veneno traía la muerte a la persona. Y ahora la raza humana, que ha sido mordida por el diablo, a la serpiente antigua, Satanás, mordió a la raza humana con el pecado, introdujo el veneno del pecado a la raza humana en el huerto del Edén. ¿Cómo se puede librar del pecado y del veneno del pecado y de la consecuencia del veneno, que es la muerte? Dando una mirada de fe a Cristo crucificado. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y fue levantado en la cruz del Calvario. Y no importa que estemos a una distancia de unos 1970 años de distancia de la muerte de Cristo hacia acá. Miramos hacia ese tiempo y creemos en Cristo, en su primera venida y su muerte en la cruz del Calvario. Y eso, ¿qué hace en nuestra vida? En nuestra vida nos trae el perdón de nuestros pecados y nos trae la anulación del veneno del pecado, nos trae la anulación de ese veneno que el diablo introdujo en la raza humana, y por consiguiente nos trae la anulación de la muerte. Por lo tanto, volvemos a tener vida, somos restaurados a la vida eterna. No importa que el cuerpo físico muera, Él nos dará un nuevo cuerpo eterno
inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora podemos ver este misterio de Cristo y el por qué Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Si Él no moría, entonces nosotros teníamos que morir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los pecados del pueblo eran colocados sobre la serpiente de bronce, los pecados de los que eran mordidos por las serpientes venenosas. El pecado estaba juzgado en la serpiente de bronce y nuestros pecados han sido juzgados en Cristo. Por lo tanto, no tenemos que pagar por nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte. Tenemos entonces vida eterna con Cristo nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean cómo la persona obtiene la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ese fue el propósito de la primera venida de Cristo a la tierra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no envió Dios a Jesucristo para traer el juicio divino sobre la raza humana en aquellos días. No envió Dios a su Hijo Jesucristo para condenar y destruir al mundo. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? Fue para que el mundo sea salvo por Él. La única oportunidad de salvación para el mundo y para la raza humana y para cada individuo es Jesucristo. No hay otra oportunidad, ni en ningún otro hay oportunidad de salvación y vida eterna. El que en Él cree no es condenado. No es condenado por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, y Él, cuando murió en la cruz del Calvario, Él allí estaba muriendo por nuestros pecados. Por lo tanto, la paga del pecado nuestro fue cumplida en Cristo. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pagó con muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros ahora podemos tener vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahora podemos ver que en la venida de Cristo hay oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados y vida eterna para el ser humano. Fuera de Cristo no hay estas oportunidades para el ser humano, y por consiguiente el ser humano entonces tendrá que pagar por sus pecados, que es la muerte eterna. Y cuando decimos la muerte eterna es ser echados en el lago de fuego después que sean juzgados y condenados en el juicio final. Y todo ser humano, al estar consciente que es un ser humano, un alma viviente, pues desea en su alma vivir eternamente. El alma de todo ser humano desea vida eterna. Por lo tanto, la única oportunidad de obtener vida eterna es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y ese es uno
de los grandes misterios de la Biblia, o el misterio más grande de la Biblia. Cristo, en su primera venida, como Cordero de Dios, va a morir y darnos salvación y vida eterna. Y la segunda venida de Cristo es para resucitar a los muertos creyentes en Él y para transformarnos a nosotros los que vivimos. Y ese es de los grandes misterios el que le sigue al misterio de la primera venida de Cristo. El misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio que causó silencio en el cielo como por media hora cuando el séptimo sello fue abierto en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Es el misterio del cual Cristo dijo que nadie conocía, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo del Hombre. De ese misterio no hablaremos mucho en esta ocasión, porque ya el tiempo se nos ha agotado, pero en otra ocasión hablaremos de ese misterio de la segunda venida de Cristo. Pero sepan que en el cumplimiento de ese misterio, Cristo va a resucitar los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, eternos y jóvenes, y nos va a transformar a nosotros los que vivimos. Todo eso está en el misterio de la segunda venida de Cristo. Y ese es un misterio de la Biblia también. Por lo tanto, en los misterios de la Biblia, siendo abiertos, nosotros tenemos que tener nuestro corazón abierto también y nuestra mente abierta para poder recibir esta revelación de esos misterios de la Biblia, siendo abiertos, recibirlos acá en nuestra alma y entenderlos acá en nuestra mente. Y así venimos a ser la buena tierra donde ha sido sembrada la buena semilla. Vean, eso está en Mateo, San Mateo capítulo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra, las personas que son representadas en la buena tierra son los que oyen la palabra y la entienden, porque su entendimiento ha sido abierto cuando la palabra también ha sido abierta para el pueblo, para que pueda entender los misterios de la Biblia, los grandes misterios de la Biblia. Siendo abiertos en este tiempo, traerán el conocimiento divino de toda profecía bíblica correspondiente a este tiempo, y también nos aclarará más las profecías bíblicas que ya han sido cumplidas en tiempos pasados. Y ahora, entre los misterios de la Biblia, cada uno de ustedes y yo también somos un misterio de la Biblia. En los misterios de la Biblia, ustedes y yo estamos representados en la parábola del trigo y de la cizaña. Y usted mira a ver cuál de esas plantas lo representa usted. Los que oyen la palabra son los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentidos de sus pecados, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y nacen en el reino de Dios. Nacen como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Nacen en el reino de Dios como trigo de Dios. Hemos visto que todos los que han recibido a Cristo como su Salvador son
un misterio de la Biblia representado en el trigo, y la cizaña también es un misterio de la Biblia representando los hijos del malo. Ahora hemos visto en estos misterios siendo abiertos donde nos encontramos nosotros. Aquí también en Mateo 24, verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos de Dios de entre los gentiles son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales son llamados y juntados, ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Son llamados al arrepentimiento, son arrepentidos de sus pecados, se arrepienten de sus pecados, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así nacen de nuevo, nacen en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Esos son los escogidos de entre los gentiles y del cuerpo místico de Cristo, que oyen la gran voz de trompeta en el día postrero, como sucedió en edades pasadas. Y los escogidos del pueblo hebreo son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que escucharán también la voz de Dios, la voz de Cristo en este tiempo final, y serán llamados y juntados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante. Y esos son los escogidos que con gran voz de trompeta son llamados por el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Y en este tiempo está el llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando los escogidos de este tiempo final, de entre los gentiles en el cuerpo místico de Cristo, y después será entre los hebreos, donde habrá 144,000 hebreos. Pero antes toca a la iglesia del Señor Jesucristo el llamado final de la gran voz de trompeta, lo cual es uno de los grandes misterios de la Biblia para este tiempo final. Dios abriendo los grandes misterios de la Biblia. Les dije que estamos en el tiempo de la gran voz de trompeta, llamando y juntando los escogidos de Dios en y de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese es un misterio abierto para ustedes y para mí también. La gran voz de trompeta es el mensaje final que Dios nos está dando en este tiempo final. ¿Y dónde están los escogidos de Dios que estarían escuchando la gran voz de trompeta y estarían siendo llamados y juntados y recogidos en el cuerpo místico de Cristo? Aquí estamos en esta tarde glorificando a Dios y dándole gracias a Cristo por el llamado que nos ha hecho de gran voz de trompeta a nuestra alma, y nos ha abierto nuestra alma, nuestra mente y las Escrituras para entender los grandes misterios de la Biblia correspondientes a este tiempo final, de los cuales nosotros somos una parte. Somos nosotros parte de los grandes misterios de la Biblia. Dios abriendo los grandes misterios de la Biblia. En este tiempo, Él está llamando y juntando los últimos escogidos de su iglesia, de su reino, de su cuerpo místico de creyentes. Y cuando entre este el último escogido, se habrá completado la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a la palabra y al llamado de Cristo, para que Cristo perdone tus pecados, limpie tus pecados con
su sangre preciosa y seas bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo te bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtengas el nuevo nacimiento, así nazcas del agua y del Espíritu y entres al reino de Dios con vida eterna, y comprendas que vivirás eternamente con Cristo en su reino, y así tengas tu futuro bien asegurado. Cristo es el único que tiene ese seguro de vida eterna. No hay otro al cual usted pueda ir y decirle: yo quiero comprar un seguro de vida eterna. Solamente Cristo, y lo tiene gratuito para ustedes y para mí. Por lo tanto, en esta ocasión, todas las personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre, ya tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida eterna. Dice 1 de Juan capítulo 5, verso 12, 11 en adelante, dice, vamos a ver: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la buena noticia para todos los que han creído en Cristo como nuestro Salvador, que tenemos vida eterna. Por lo tanto, viviremos con Cristo en su reino eternamente. Toda persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene la vida eterna. ¿Y qué puede hacer esa persona para que pueda tener vida eterna? Pues lo mismo que nosotros hemos hecho: recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados, y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtendrá el nuevo nacimiento, y así entrará al reino de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede recibirlo y puede obtener el perdón de sus pecados, puede ser lavado con la sangre de Cristo de todo pecado, y puede ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento. Nacerá del agua y del Espíritu. Por lo tanto, la oportunidad es ahora. Todas las personas que desean recibir a Cristo como su Salvador pueden levantar sus manos, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les reciba, perdone sus pecados, le limpie con su sangre preciosa, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego. Así es que dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Dios abriendo los grandes misterios
de la Biblia. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todos los que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín, y muchas gracias por vuestra amable atención. Gracias.